Buenas noches. Eh, los invité esta noche para recibir una clase respecto a la importancia del griego en lo que es el estudio de las Sagradas Escrituras. Aquí les estoy compartiendo una presentación para que puedan ver acerca de la influencia del griego en la traducción de la Biblia. Tenemos que el griego ha sido fundamental en la traducción de la Biblia a lo largo de la historia. Desde las primeras versiones griegas del Antiguo Testamento hasta la influencia del griego en el Nuevo Testamento, el idioma ha moldeado profundamente la forma en que entendemos y transmitimos los textos sagrados. La importancia del griego es que la Biblia fue escrita en griego, la la primera escritura que datan. Una breve historia de la traducción de la Biblia. Tenemos que la versión de la Biblia, Septuaginta, es la primera traducción importante de la Biblia. Fue una versión del Antiguo Testamento realizada en el siglo III antes de Cristo. Las traducciones latinas durante la Edad Media de la Biblia se tradujeron al latín y fue lo que se convirtió hoy en día en la versión denominante en el occidente. Algunas reformas y traducciones modernas a partir del Renacimiento surgieron numerosas traducciones bíblicas, lenguas vernáculas, aprovechando la influencia del griego. La influencia del griego en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la primera versión de la Biblia, la Septuaginta, la primera traducción griega que fue del Antiguo Testamento, tuvo un impacto significativo en la comprensión de estos textos. Em, muchos términos claves en la teología cristiana, como Mesías, por ejemplo, y Logos, provienen directamente del idioma griego. Las interpretaciones de la Septuaginta influyó en las interpretaciones y la teología desarrollada a partir del Antiguo Testamento. La influencia del griego también tiene su influencia, digamos, en el Nuevo Testamento. Los manuscritos griegos, los primeros manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, determinando su vocabulario y estructura. Algunas citas también del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. En el Nuevo a menudo provienen de la Septuaginta, que fue escrita en griego. O sea, la influencia que tenemos hoy en día básicamente la Biblia, pues, base de lo que es del idioma griego. En la teología cristiana, los conceptos teológicos claves, como la divinidad de Cristo, se basan en terminologías griegas. Dentro de la traducción hubieron algunos desafíos en los términos griegos, por ejemplo, lo que es la polisemia. La polisemia se refiere a la existencia de varios significados para una misma palabra o expresión. Estos significados pueden estar relacionados de manera lógica o histórica. Por ejemplo, la palabra banco puede referirse en la actualidad, a una entidad financiera o puede referirse a un banco, a un banco para sentarse, ¿verdad? Los matices culturales, digamos de que son las diferencias sutiles en el significado, interpretaciones y uso de palabras, gestos o comportamientos que varían según la cultura. Estos matices pueden influir en cómo se comunican y perciben las ideas y acciones en diferentes contextos culturales. Tenemos también una de las dificultades fue el neologismo. El neologismo son palabras o expresiones nuevas que se han creado recientemente en idiomas para describir conceptos u objetos de fenómenos novedosos. Por ejemplo, algunos neologismos que tenemos en la actualidad es el término selfie o el término blog, que en la antigüedad pues eso no existía. Y también una de las dificultades que fue una de las más grandes fue la interpretación, las interpretaciones divergentes, digamos. Las interpretaciones divergentes se refiere a diferentes maneras de entender, explicar o valorar un mismo concepto, texto o evento o situación.
Estas interpretaciones pueden variar debido a diferencia y perspectivas personales, contextos culturales y experiencias previas al marco teórico. Bien, entonces en la siguiente diapositiva tenemos el impacto que fue la traducción griega en la teología cristiana. Por ejemplo, tenemos algunos términos teológicos como la cristología, que es la rama de la teología cristiana que se ocupa del estudio de la persona y obra de Jesucristo. Trata temas como la divinidad, la humanidad de Jesús y el papel como Salvador en su misión y enseñanzas. Este punto, digamos que fue uno de los más importantes, digamos, en términos teológicos, porque es lo que nos relata los pasajes bíblicos de manera intacta, digamos, a la hora de interpretar un texto bíblico, tenemos que tomarlo del griego de manera intacta, pues, y hacer la traducción de la manera más pura posible. Un impacto de la traducción griega en la teología cristiana también fue la neumatología. La neumatología es la rama de la teología cristiana que se centra en el estudio del Espíritu Santo. Aborda cuestiones sobre la naturaleza, los dones y las obras del Espíritu Santo, así como su papel en la vida de los creyentes y en la iglesia. Otro de los términos que impactaron en la traducción de griega en la teología cristiana fue la soteriología. La soteriología es la palabra, es la parte de la teología que estudia la salvación, específicamente cómo se logra y se explica a los seres humanos. Incluye también temas, digamos, como la redención, la justificación, la regeneración y la santificación. Dentro de la teología también tenemos un término que se llama la escatología. La escatología es el estudio de los eventos finales de la historia y del destino último de la humanidad, según la teología cristiana. Incluye temas como el juicio final, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y el restablecimiento del reino de Dios. La importancia de la precisión en la traducción de la Biblia, lo que nos aportó el griego, ¿verdad? Fueron la exactitud. Las traducciones fieles al texto original griego son fundamentales para una interpretación precisa. Los matices, capturarle los sutiles matices del griego es crucial para entender el significado original. También tenemos las implicaciones, que es la traducción precisa, que tiene profundas implicaciones teológicas en la parte de la vida cristiana. Bueno, como conclusión, tenemos que el legado del griego en la Biblia, influencias en el Antiguo Testamento, la Septuaginta, que fue la primera traducción que se hizo de la Biblia griega, moldeó la comprensión del Antiguo Testamento. También tenemos la influencia en el Nuevo Testamento. Los manuscritos griegos originales determinaron su vocabulario y estructura. Tenemos también como conclusión los desafíos de la traducción, que fueron los términos griegos con múltiples significados, matices culturales que complicaron, digamos, la traducción de la Biblia, y el impacto teológico, que es la terminología griega que ha sido fundamental para la teología cristiana. Y este es un trifolio que tenía para la clase. Creo que ustedes lo tienen ahí, lo pueden ver. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Ninguna. Carlos Soto tiene apagado el micrófono. No, simplemente que muy interesante el tema. Creo que sí. Ángel Eh, también tiene apagado el micrófono. bueno, creo que sí, también interesante. Tiene apagado el micrófono, Ángel. Ah, no, pues wow. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada esta presentación. Le agradezco por estar esta noche compartiendo este tema tan importante y tan enriquecedor para la vida cristiana. Así que doy por concluido esta presentación y buenas noches y que Dios les bendiga.
Amén. Amén.